Este tema es a veces un poco picante, le llaman algunos. Es un tema que es un poco delicado tal vez, es un tema que es un poco incomprendido, un tema mal usado. Usted va a saber claramente que este es un tema que muchas veces han sido mal usadas por las personas, sobre todo por falsos maestros a los que a veces se les cataloga erróneamente como la iglesia del Señor, o también es un tema desconocido, sobre todo por aquellas personas que de alguna manera opinan o de alguna manera hasta escriben acerca de ella. Hemos decidido a lo largo de estos 4 domingos escuchar un poco acerca de este tema, pero sobre todo abarcar lo que implica este tema, no aislarlo solamente a que se circuncide nada más en dinero, sino explicar el metarrelato, todo lo que esto significa dentro de lo que es el plan de redención, dentro de lo que es Dios y su llegada a la tierra en rescate de aquellos que están perdidos en sus delitos y en sus pecados. Vamos a orar un momento y vamos a pedir que Dios haga que nuestro entendimiento sea abierto y nuestro corazón esté lo suficientemente dócil para poder aprender escuchando su palabra. Oremos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, oh Dios, el único nombre que se nos da, el único nombre que tiene los méritos suficientes para darnos acceso a tu presencia. Sabemos también, Señor, que a pesar de que tú ya nos has perdonado, seguimos muchas veces pecando. Pero tenemos a un abogado para contigo, a Jesucristo nuestro Señor, en el cual confiamos y en el cual también estamos firmes en todo lo que hemos creído. Y sabemos que vendrán tiempos maravillosos, tiempos donde no tendremos que estar muchas veces sufriendo, dudando o siendo tentados o hasta cayendo. Tiempos donde no habrá enfermedad, tiempos donde no habrá tristeza y donde el gozo será perpetuo. Pero esperamos con paciencia este momento, mientras tanto nos fortalecemos en tu palabra y en tu espíritu, sabedores de que este tiempo llegará. Oramos en el nombre de Cristo para que tu iglesia pueda cada vez más profundizar en esta esperanza. Oramos también en el nombre de Cristo por mis hermanos que están enfermos, por mis hermanos que han caído, por mis hermanos desanimados, por mis hermanos que de alguna manera han malgastado su tiempo o algunos se han estancado. Pedimos por aquellos, Señor, que de alguna forma han salido. Oramos para que los guardes y los cuides donde ellos se están moviendo. Y pedimos, Santo Dios, que en este tiempo nuestro entendimiento sea abierto y nuestro corazón sea lo suficientemente dócil para escuchar tu verdad. Pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Cuando nosotros miramos este tema, siempre genera cierto conflicto en el corazón de algunas personas. No lo digo de manera generalizada en el corazón de las personas, porque esto no es un problema para muchos. Pero no siendo un problema, es bueno que podamos ampliar un poco este conocimiento. Pero sí genera cierto conflicto porque, como ya lo he dicho en el preámbulo, de alguna manera ha sido mal usado, sobre todo por aquellos enseñadores que usan la palabra de Dios y apelan a la avaricia en el corazón de las personas para lucrar. Sin embargo, esto no es tampoco, como muchos desconocen, una práctica de los judíos. El diezmo no es una práctica que solamente se instituyó en los tiempos de Moisés, en los tiempos de la ley, y una vez que la ley fue ya confirmada por Jesús, esto dejó de existir. No, este es un desconocimiento. Cuando uno mira hacia los albores de la humanidad, uno va a encontrarse con Abel y con Caín ofreciendo estas ofrendas delante del Señor. Ahí vemos a Abel ofreciendo lo mejor de su ganado, dando de su corderito engordado, y vemos a Caín ofreciendo lo mejor del fruto de la tierra. Ahí se dice a veces de que Caín estaba ofreciendo el fruto de la tierra y Dios no aceptó su ofrenda, su diezmo, su primicia del fruto de la tierra porque la tierra estaba en maldición. No, no es así. Cuando uno sigue leyendo el texto, Caín estaba caminando mal. Caín estaba en maldad en su corazón.
Y un corazón que ofrece de esta manera a Dios no es recepcionado por Dios. Así de simple, solamente así era de simple. Cuando uno mira en los albores de la humanidad, estamos hablando de dos chicos que existieron en un principio en la humanidad. Esto ya era una práctica. Uno sigue revisando un poco las diferentes culturas. Vamos a encontrar a los sumerios, vamos a encontrar a los babilonios, a los asirios. Es estas culturas antiguas, antiquísimas, que estaban asentadas en Mesopotamia, en la llanura del Sinar, donde en algún momento usted habrá escuchado esta historia de Nimrod. Estas culturas se asentaron allí durante muchísimos tiempo, y estas culturas, juntamente con otras culturas antiguas, los egipcios, los hititas, los griegos y los persas, ya ofrecían los diezmos a sus dioses. Ellos daban este sacrificio a sus dioses, pues implicaban tres conexiones en esta práctica. La conexión espiritual: ellos reconocían que lo recibido de sus manos, que la abundancia de las lluvias, que la fertilidad de la tierra, que las cosechas provenían de sus dioses. Luego estamos hablando de la conexión social. No solo sostenían sus tiempos de adoración y sus templos a sus dioses, sino que esto también repercutía en la población. Tenía una conexión social y a su vez también había una conexión económica. ¿En qué aspecto esta conexión económica? En que repercutía en sus propias economías al ser generosos con sus dioses. Por eso es que se malentiende o se desconoce cuando uno se pone a escribir o uno se pone a leer algunas cosas que están cegadas, o de pronto se desconoce la historia en cuanto a esta verdad. Cuando ya nosotros llegamos a la cultura judía, nos vamos a encontrar mucho más antes al padre de los judíos, a Abraham, ofreciendo sus sacrificios, el hijo de Abraham ofreciendo sus sacrificios, sus diezmos a Dios. Y ya cuando nosotros miramos a la cultura judía, netamente a los judíos, ya los judíos institucionalizan el diezmo. ¿Qué significa esto? Que la hacen obligatoria. Para que Dios pueda sostener, financiar su proyecto de adoración, para que Dios pueda financiarlo y poder sostener a los levitas y a los sacerdotes y al sumo sacerdote, el pueblo que era agrícola separaba sus diezmos de sus cosechas o de sus animales y entregaban esto a los levitas. Cuando vemos esto de esta manera, los levitas y los sacerdotes podían comer porque ellos no habían recibido ningún tipo de tierra. Es por eso que esto se convierte en algo obligatorio y Dios pide de ellos el 10% de sus cosechas y de todo lo que Dios tiene o los ha bendecido para poder instituir o financiar esta adoración, o en un momento en el templo, o en un momento en la carpa, y en otro momento cuando ya se construye el templo. Es por eso que nosotros vemos un texto muy interesante cuando vemos a Jesús. Cuando vemos y llegamos a Jesús, Jesús ya no solamente lo confirma, sino que lo valida, lo autoriza. Es por eso que desconocer esto es muy, muy peligroso, porque de alguna manera genera controversias o genera de alguna manera división. Y es más, hasta en las mismas iglesias esto puede terminar siendo muy, muy delicado. Por eso, cuando uno mira en las palabras del Antiguo Testamento y uno se da cuenta acerca de cómo Dios instituye todo esto, era una forma obligatoria. Estas conexiones tenían que ver netamente con lo espiritual, con lo social y con lo económico. Ahí, por ejemplo, vemos un momento en el que el pueblo de Israel había caído en un declive espiritual. El templo, la adoración al templo estaba siendo completamente descuidado y Dios les da esta gran realidad a ellos. Ahora, me parece que les dice ahí: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Note usted la repercusión que hace Dios y promete repercutir en la vida de estas personas una vez que haya alimento en mi casa. ¿Qué casa? ¿La casa de los pobladores? ¿La casa de los que cosechaban? No, estaba hablando en su templo. Estaba hablando de los sacerdotes, de los levitas. Y una vez que hay alimento en mi casa, dice, en su templo, y sea atendido esto, dice, yo abro la ventana de los cielos. Se está hablando ahí de la lluvia, porque el pueblo estaba en plena sequía. Acuérdese uno de estos ejemplos por ejemplo, en Elías. Que no llueve una semana está bien. Que no llueva 2 semanas está bien, la tierra puede aguantar, pero 3 años no aguanta nadie. No aguanta nadie, ni los animales, ni la misma gente. Y ahí les promete Dios abrirle la ventana de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Les sigue prometiendo a ellos que va a cuidarles también de las plagas, del saltón, del destructor. Les habla de cuidarles de las plagas que pueden amenazar sus cosechas. Esta es una de las hermosas realidades cuando uno mira de cómo Dios institucionaliza y hace obligatorio el diezmo para sostener a sus profetas, sostener a sus sacerdotes, a sus levitas, porque el pueblo caía en declive al no tener Biblia, al no tener palabra, al no tener profecía. El pueblo simple y llanamente se descarrilaba. Cuando uno sigue avanzando, por tanto, se va a dar cuenta que los judíos no solamente la validaron y Jesús la validó también, sino que usted va a darse cuenta ahí cómo Jesús habla acerca de esto. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que ofrecen a Dios, dice, el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no se preocupan de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto último es lo que deberían hacer, aunque sin dejar de cumplir también lo otro. Note usted aquí lo que Jesús no está cerrando aquí esta práctica del diezmo, sino está a ellos hablando una gran verdad. Estos líderes religiosos eran muy escrupulosos y probablemente nos ganaban en la exactitud de dar sus diezmos al Señor. ¿Cómo lo daban? Jesús usa un ejemplo que ellos hacían: la menta, el anís y el comino. Un granito de anís, 2, 3, 4, 100, 200, y ahí sacaban 10 para el Señor. Eran así de escrupulosos en contar claramente lo que tenían y luego separar su 10% para el Señor. Jesús observa esta exactitud con la que hacen, pero que no tienen la misma diligencia y la misma amor, entrega o exactitud para tratar con su prójimo. Aquí Jesús está condenando un poco lo escrupuloso que son para darle a Dios, pero no para comportarse con su semejante, para no amarle, para no hacer justicia, para no extender misericordia, para no amar a su pueblo. Jesús aquí les dice, esto último es lo que deberían hacer. Está bien, dice, hagan misericordia, hagan justicia, practiquen la fe, sin dejar de cumplir también lo otro. ¿Qué era cumplir lo otro? Sus diezmos. Entonces, cuando uno mira aquí esta verdad, se va a dar cuenta que Jesús aquí valida el diezmo. Ahora, cuando entramos ya a un nuevo tiempo, usted se va a dar cuenta que estamos dejando al Israel del antiguo pacto con su 10%, sus diezmos, sus ofrendas, y entramos a un nuevo momento que es un nuevo pacto con la iglesia. A partir de la muerte de Jesús, los judíos miran hacia adelante la esperanza de la llegada del Mesías. El templo, los sacerdotes, los levitas apuntan al pueblo la mirada hacia la llegada de ese Mesías. Pero una vez que ese Mesías ha llegado, ahora los nuevos hombres a los que Dios ha levantado y vimos la semana pasada,
Los evangelistas y pastores y maestros apuntan hacia atrás, perfeccionando al pueblo en el carácter de ese Mesías y la esperanza de su llegada. Cuando vemos esta realidad en el Nuevo Testamento, toma otra forma. ¿Cuál es la forma entonces que toma el diezmo? ¿Cuál es la nueva designación ahora que se le da? Porque dicho sea de paso, Jesús termina validando este aspecto. Y surge ahora un nuevo principio, el principio de dar y recibir. Esa es la manera como nosotros deberíamos decir aquí en el tiempo, cuando vamos a ofrendar: hermanos míos, ha llegado el tiempo de dar y recibir. Vamos a sustentarlo, vamos a sustentarlo. Cuando uno mira a la iglesia cómo sostenía a su misionero o a su apóstol, dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta era la manera ahora como Dios estaba financiando su proyecto con los nuevos hombres que él había levantado en el nuevo pacto. Y aquí vemos a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Filipenses, a poder financiar este proyecto para el misionero, porque las otras iglesias definitivamente le habían dado la espalda. Uno de los hombres que tuvieron fuertes problemas en su ministerio fue el apóstol Pablo, porque muchos de ellos le consideraban, o muchos de los apóstoles le consideraban a él que él no era apóstol. Porque un apóstol tenía que haber visto a Cristo, haber escuchado las palabras de Cristo y haber hecho también señales y milagros. Esas eran las señales de un apóstol. Pero a él no lo conocía. Cuando uno mira las escrituras y hila las escrituras, a él lo conocen 15 años después. Pareciera en el libro de los Hechos que las cosas son tan cegaditas, tan pegaditas y que todo el mundo se conoce. No, a él lo conocen 15 años después. Él está trabajando por otro lado y mandan veedores para ver si esto es cierto. Pero él sí vio a Jesús. Jesús se le presentó en el camino a Damasco. Jesús se lo llevó al desierto de Arabia por 3 años y lo discipuló en persona. Y él también tenía y hacía milagros y prodigios de apóstol. Él era un apóstol, aunque él se consideraba un abortivo. Él se consideraba una de las personas que en último momento había entrado. Ahora, cuando uno mira este principio de dar y recibir, se va a dar cuenta, por tanto, que aquí la iglesia entra en otro aspecto. La iglesia ya no puede estar hablando de algo obligatorio, sino la iglesia llega a entender a través de la muerte y la resurrección de Cristo que son mayordomos, que somos mayordomos. Y que no es un 10% el que nos pertenece, sino que nada nos pertenece. Que solamente nosotros administramos algo que no es nuestro. Que se nos ha entregado en nuestras manos una mayordomía que ni siquiera mi hijo, ni mi cuerpo, ni mi vida, ni el dinero que puedo tener es mío. Se me ha hecho comprender que solamente soy un mayordomo y que se espera de mi mayordomía una fidelidad. Por tanto, como mayordomo en un nuevo pacto, ¿qué es lo mío? Nada. Por eso es que cuando tú le enseñas esto a las personas que están batallando con el diezmo, tú le dices: es que en la iglesia no es el 10%, en la iglesia es el 100%. ¿Cómo? Dice: prefiero ser judío. Las personas que están batallando con el diezmo no son personas que están queriendo dar más. No son personas que dicen: ¿por qué tiene que ser solamente el 10%? ¿Por qué no el 30 o el 40%? No, están buscando las letras rojas, las letras chiquitas, la manera de poder finalmente no dar nada. Y esta es una de las grandes motivaciones de que muchas personas pelean en esto. En mis estudios de posgrado, yo tenía un amigo que estábamos ahí, él venía de otro lado y toda la vida le iba preguntando a cada profesor, en cada módulo que salía, le iba preguntando al profesor: profesor, pero ¿y de los diezmos? A ver, explique los diezmos.
Hasta que un argentino, uno de los profesores, porque venían del extranjero, nos daban clase y partían a su tierra, un argentino le dijo que no tenía pelos en la lengua. El argentino lo escucha, que el diezmo, le dice, hablemos claro, le dice, a ver, ¿dónde congregas? Y él, la primera pregunta cae. No, la verdad que yo no congrego, le dice. La verdad que yo soy un teólogo que voy por aquí y por allá bendiciendo a las iglesias con mi conocimiento. Le dice, para empezar, ni siquiera tienes compromiso con una iglesia local. Hay la razón de tu lucha, le dice. No entiendes ni a tu iglesia, mucho menos vas a tener un compromiso con las necesidades de tu iglesia. Me niego a responderte, le dijo. ¡Pum! Lo dejó al otro. Bueno hubiera sido que haya aprendido el próximo maestro nuevamente con los diezmos y las ofrendas. Es que estaba buscando la manera de poder saltarse esa responsabilidad para con su Dios. No estaba buscando la forma de cómo ser partícipe de ello. Estaba buscando la manera de saltarse en la responsabilidad que Dios le ha entregado. Por eso es que cuando miramos en el nuevo pacto, la figura cambia. La figura ya no se llama diezmos, la figura se llama dar y recibir. Las iglesias de Macedonia apoyaban al apóstol Pablo con sus ofrendas para que él pueda sustentar sus viajes y él pueda sustentar sus alimentos o pueda sustentar sus propias necesidades. La iglesia de Corinto era una iglesia que definitivamente lo desconocía, y a pesar de que estaban en una buena posición económica, desconocían a él, siendo él su padre espiritual, quien los había ganado para Cristo, quien los había evangelizado, quien los había discipulado y quien luego los había dejado para plantar otra iglesia. Lo desconocían. Y él va a escribirles esta realidad. Pero antes de ello, veamos el principio que Jesús establece. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí encontramos la base de cómo Jesús no solamente valida el diezmo, sino que ahora cambia la figura. La figura del dar y el recibir. Y note usted en sus palabras, dad y se os dará. Desglosemos solamente la primera línea de este texto. La palabra dad es una orden con promesa de retorno. Cuando uno mira, este está en modo imperativo. Esto no es opcional. Si quieres, das. Esto no es emocional. Si sientes dar, da. Esto tampoco es situacional. Dependiendo en cómo estés, da. Esto simple y llanamente está en modo imperativo, da. Es una orden. Es una orden y es a su vez una promesa de retorno. Por eso es cuando uno mira, dice ahí, dad y se os dará. Retorna nuevamente. ¿De qué manera es el retorno? Tiene 4 características: buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando hablamos de los judíos, Jesús tenía en la mente a estas personas con sus túnicas, levantando sus túnicas, usándolo como si fuese una bolsa y recibiendo, moviendo, y ahorita me voy a poner a bailar, removiendo, mejor muevo bien acá, y echando y moviendo y llegando a su casa nuevamente como Ruth llegó del encuentro que tuvo con Boaz, figura de Cristo con la iglesia. Figura de Cristo con la iglesia. Y te vas a dar cuenta que esta es la forma. ¿Quieres verlo? Ahí está. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Nota aquí esto, ojo. Aquí la figura cambia. Si te has dado cuenta, aquí ya no hay porcentaje. Aquí, ¿qué hay? Otro tipo de medida. Aquí estamos hablando de miligramos, estamos hablando de centigramos, decigramos, de 1 gramo, estamos hablando de decagramos, estamos hablando de kilos,
¿Estamos hablando de quintales o estamos hablando de toneladas? La figura cambia. Y si te das cuenta, el retorno a tu propio regazo depende de la medida en la que tú midas, no la medida en la que Dios te da. El retorno depende de la medida en que tú mides, no en la que Dios te dice es 10. Es tu iniciativa. Y el retorno para ti va a depender la medida con la que tú mides. Por eso es que no podemos quejarnos. Y por eso es que no tenemos ningún tipo de pretexto. Porque en el momento en que yo obvio y me salteo esto, atento contra mi propia economía. Atento en cuanto a mi propio bienestar. ¿Por qué? Porque esto es una orden, un mandamiento con promesa de retorno. Con promesa de retorno. Cuando yo le robo al Señor, cuando yo le quito al Señor, cuando yo me vuelvo egoísta o cuando yo no comparto lo que Dios pone en mi vida, yo no puedo quejarme. Yo no puedo decir Dios me desatiende, porque esto no es una verdad. Esto es una orden a la que nosotros entendemos, le creemos y nos ponemos en uso de esa orden y luego vemos cómo esto retorna a nuestras vidas. Nunca veo a ninguno de mis hermanos en esta iglesia que dan más allá del 10%. Yo lo sé, porque a veces soy partícipe de darle a algunos que ellos mismos están dando. No solo separan su diezmo, separan sus misiones y atienden necesidades de otras personas, nunca les veo quejarse de Dios. Al contrario, siempre los veo rebosando y han crecido enormemente. Y yo como pastor he visto también los que retienen y decrecen, porque esta es la idea. ¿Sabe? Por eso es que cuando nosotros miramos esta promesa de Dios, no es opcional. No es si tú quieres dar o si tú sientes dar o si tu situación así lo amerita. Uno de los ejemplos claves está la viuda. La viuda se acerca al lugar de las ofrendas en el templo y da lo último que tenía para su sustento. Esa es la gracia. No saca de su última cuadrante o de su última blanca que llamaba la moneda un pedacito para dar lo último que ella tiene. Y Jesús dice, ella ha dado más que todos, porque todos dan lo que les sobra. Ella ha dado de todo lo que tenía. Decidió ella quedarse con Dios y no quedarse con su moneda. Las repercusiones usted ya las debe calcular. Pero este es lo importante para poder entender que esto no solo tiene que ver con tu prójimo, el poder financiar su proyecto en el nuevo pacto, el poder pagar estas luces, el poder pagar el agua, el poder pagar la guardianía, el poder pagar a los pastores, el poder atender los diferentes arbitrios que se pone y las múltiples necesidades que hay, los útiles para los niños, las computadoras, las reparaciones, la electricidad quema cosas acá. La electricidad en Puente Piedra es sucia, ya nos viene quemando 2 placas en una semana. Hemos tenido un accidente grave hace muy poquito, nomás una semana, y ustedes no están enterados. Por ejemplo, todo se vino abajo, se ha quemado la caja de corriente, hubo un accidente eléctrico acá en la calle, en Buenos Aires, y todo eso es dinero. Todo eso es dinero. Eso no es solo oración. Pero Dios atiende sus necesidades. Esa es la forma en cómo Dios ha decidido financiar su proyecto, pero hacerte parte de esa bendición. Si tú no te consideras parte de esa bendición, está bien, es tu decisión. Pero necesitas entender que esta nueva forma en la que Dios instituye ya no está pues circunscrita a un porcentaje. La antigua iglesia usaban la base del 10% para poder de ahí aprender a dar. Aprender a poder entregarle a su Dios lo que separaban y lo que Dios había prometido a ellos. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos estas palabras, el apóstol también lo recuerda allí en Hechos y dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso es que aquí los tacaños fracasan. El que mata por un sol, fracasa.
Aquí los que les falta fe fracasan, fracasan. Porque si solo está viendo lo que tiene y está calculando y no lo va a creer, es pecado, dice, ¿no? Cuando no hacemos algo de fe, es pecado y de pronto fracasa porque no le va a creer, no cree que Dios pueda retornar lo que le está diciendo. Aquí es los que andan quejándose por la vida, fracasan. Y aquí es aquellos que tienen mentalidad de pobre, fracasan. ¿Por qué? Porque solo están viendo a ellos, sus capacidades, sus propias proyecciones y dejaron de ver a aquel que les da la vida y se la sustenta. Esto es muy importante entender esto. Es muy importante entender este principio. Este es un nuevo principio en la iglesia. El principio de dar y recibir. ¿Sabe? Yo le estaba hablando de esta iglesia. Y sabe, quiero verle un texto conmigo, quiero que vea usted un texto conmigo en 2 Corintios 8 del 3 al 4. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia son estas iglesias, la iglesia de Filipenses. Macedonia era una región muy pobre y las iglesias del Filipos, la iglesia de Filipos estaba dentro de esta región de Macedonia. Y dice así: asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, Pablo dice, a mí me consta, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y nota aquí, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, wow, la actitud ahí, que les concediésemos el privilegio, no la carga, no la tristeza, el privilegio de poder participar en este servicio para los santos. En el lenguaje económico, una persona pobre es una persona, en el lenguaje económico, ojo, una persona pobre es una persona que le alcanza su sueldo para comer. En el lenguaje económico. Y en el lenguaje económico, una persona en extrema pobreza es una persona que no le alcanza ni siquiera su sueldo para poder comer. Estos no tenían lo suficiente ni para poder comer y estaban viendo esto como un privilegio y estaban rogándole al apóstol, que probablemente el apóstol no, pero si no pueden, ahí mejor quédense con la ofrenda, quédense con su bendición. Por favor, un ruego es una petición continua. Una petición continua, por favor, porque la óptica y la actitud que ellos tenían no era una carga, era un privilegio participar en el financiamiento del reino de los cielos. Y es aquí, por eso le llamo la atención y le hablo para que podamos entender aquí claramente la forma en cómo Dios ha decidido financiar su proyecto. Y en ese financiamiento que Dios hace de su proyecto, le ha invitado a usted a creer primero, y luego constatar lo que Él va a hacer. Esta es una prueba para nosotros, porque este no es una obligación, no es una imposición, y si no lo doy, estamos mal y estamos hechos y somos señalados. Esto es algo que nosotros damos y nos aventuramos a hacer solamente a través de la fe y no de la vista. Y ahí comprueba usted el grado de fe que tiene, el grado de conexión que tiene con su Dios, si es que este verdaderamente es su Dios. Entendamos esto. Hay muchas cosas que nosotros usamos en fe y le creemos. Hay muchas maneras en las que Dios ha dicho muchas cosas y nosotros le creemos. Respóndame con un amén si usted cree esto. ¿Cree usted que el diablo ya ha sido derrotado? Algunos. ¿Cree usted que Dios ha perdonado sus pecados o no? Amén. Dios lo ha perdonado en Cristo, en la cruz.
ha derramado, lo acabamos de cantar hace un momento. Otra pregunta más. ¿Cree usted que Dios le ha dado vida eterna? Amén. ¿Sí o no? Morimos, nos vamos a la eternidad con Dios. Otra pregunta más. ¿Cree usted que si usted muere se va al cielo? Amén. Ya van bajando, ¿ah? Algunos no están tan seguros. Ya van bajando, algunos no están tan seguros. Otra más. ¿Cree usted que si cae en pecado y va y busca a Jesús y se los confiesa, Dios le perdona todos sus pecados? Ahí sí como levántalo. Amén. Un amén más y están en mis manos. Un amén más y ya no tienen vuelta atrás. La pregunta del millón. ¿Cree usted que si apoya el proyecto de Dios, Dios le va a repercutir en su economía? Claro. Así de simple. Como cree que se va al cielo, también tiene que creer lo otro. Así de sencillo. Y esta es la cuestión que es una prueba aún para nuestros propios corazones. Va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con Él. Va a llegar un momento en que nos encontraremos cara a cara con Él y la eternidad declarará todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la generosidad y repercutirá en tesoros en el cielo y en coronas para nuestro Señor a ofrecerle. Parte de todo esto es el financiamiento de su reino, de su obra, de su proyecto de ganar a las personas que aún no lo conocen. E implica no solamente nuestra voz en evangelizar a otros, sino implica la generosidad de apoyar en que esta maquinaria siga caminando. Que Dios les dé sabiduría para entender más profundamente toda esta verdad. Y que Dios nos permita la oportunidad de poder constatar a través de la fe cómo Dios es fiel a lo que Él promete y cómo repercute sobre nuestras vidas. Amén. No soy Cachuluna, no soy Maldonado, no me vaya a confundir. Esto que hablan los falsos maestros es cierto. Ellos lo estudian muy bien, sino que ellos trabajan de otra manera. No le enseñan fe al Señor, le enseñan avaricia. Da 100 para que coseches 1000. Da 1000 para que coseches 10,000. Apelan al corazón avaricioso para que se haga millonaria la persona y lo estafa. Yo le estoy enseñando fe en el Señor. Que usted entienda y que no se queje a continuación si no le alcanza. No se queje a continuación si su empresa no avanza. No se queje a continuación si parece que entra en saco roto. Porque esta es la manera en cómo Dios ha elegido financiar su proyecto. No el proyecto del pastor, no el proyecto de los bautistas, no el proyecto de la misión, su proyecto. Y nos ha invitado a ser partícipes en ese proyecto y ver cómo repercute a sí mismo en nuestras propias vidas. Dios los bendiga.